check, check. 831, get the money, gentrify my city. I think not. See we come, get to running, mobbing in the Ville, not the Bay, but we bop. It's a bop, it's a bop. Get the money, gentrify my city. I think not. See we come, get to running, mobbing in the Ville, not the Bay, but we bop. It's a bop, it's a bop. Bueno, mi gente, que lo que. Bueno, yo sé que ustedes han tenido alguna vez una conversación que se ha quedado por bastante tiempo mientras hablan. Se quedan y no saben la noción del tiempo, como que están a una hora, son las 5 de la tarde y llega hasta las 9 de la noche hablando y no se han dado cuenta. Porque lo que está pasando es que están en un flujo, están en un estado de flujo social. Y como a ambos le interesan ese tipo de temas o cosas que están hablando, pues se quedan constantemente hablando y no saben que está pasando tanto tiempo porque están hablando sobre algo que les interesa a los dos. Y pues, ¿cómo llegar a eso? Llegamos a eso enfocándonos en la otra persona. No rapidito cuando llegamos a una conversación, yo le voy a hablar sobre mí. No, vamos a conocer a esa persona. Vamos a entrar a la cabeza de esa persona. Vamos a hacerle preguntas que le queremos preguntar. No es, hola, ¿qué hace? Nada, pues sí. Ahí se acabó la conversación porque ya, la cagaste. Porque es demasiado seco. Háblala así. Es como hablarle a una pared, literal. Porque no vas a tener una respuesta compuesta. Vas a tener una respuesta bien seca. Como que ya, para la conversación. Por eso, tienes que estar pendiente a lo que la otra persona está interesada. Por ejemplo, tú le haces preguntas como que... una pregunta interesante como... ¿qué es lo que te llena para el futuro? ¿Qué es lo que totalmente tú quieres para tu vida? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo tú te describirías con canciones? ¿Cómo tú eres con otras personas? ¿Cómo te describirías como persona? Hay un montón de cosas, de preguntas que puedes hacer. Pero las preguntas no pueden ser determinadas no pueden ser guardadas antes para después tú decirlas. No, todo viene ahí, desde el mismo momento que estás hablando con la persona, las preguntas te van a venir. Porque eso muestra el interés que tú le tienes a la persona y cómo tú quieres seguir la conversación. Todo depende de tu meta con esa conversación. Por ejemplo, si una persona que te atrae, ¿qué es lo que tú quieres conseguir? Una persona, por ejemplo, está en tu escuela, pues ¿qué es lo que tú quieres conseguir? Tú quieres conseguir conocer a esa persona primero antes que tú vayas a pedirle el número. ¿Cómo es la persona? Esas son las cosas que tú quieres. Pues tú analiza esas preguntas para esa dicha meta que tú tienes con la conversación. No vayas a preguntarle, ¿cuál es tu color favorito? ¿Qué sé yo? Porque estás perdiendo tiempo. Tú no quieres saber cuál es el color favorito de ella o de él. Estás perdiendo tiempo. Pues, por eso, hay que irnos totalmente profundo y no ancharnos en ideas. Cuando digo eso, cuando digo voy profundo, si tú quieres saber sobre cómo es la visión de la otra persona, tú haces preguntas como que, cuando tú te gradúes de la high, ¿qué tú vas a hacer? Cuando por ejemplo, te dices, yo quiero ser psicóloga.
Vale. Ok. Pues de ahí, psicólogo. Ah, a ti te gusta bregar, te gusta ayudar a las personas. Y ahí sigue con ese mismo tema. Sigue las preguntas. No te desconectes de ese tema de psicóloga o de su carrera. Para que tú veas como esa persona. Y ahí vas a ver que te está yendo profundamente y no te vas anchando. Anchando quiere decir que te está apartando del tema que estás hablando rápido. Por ejemplo, cuando yo hablé de que es psicología, ¿verdad? Pues cuando le estás preguntando sobre la psicología, si le pregunta eso de la carrera que quiere ser y rápidamente le pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son tus hobbies? Ya estás cortando la conversación en vez del tema. Esa persona, tú sabes todo lo que la persona quiere hablarte sobre ella misma, solamente sobre su carrera. Tú sabes toda la información que la persona te puede dar y hablar. Tú sabes cuán fondo te puede ir con solamente eso. Tienes que saber cómo rápidamente que tú estés sacándole conversación a una persona, tener una respuesta. Tener una respuesta y una pregunta. Bueno, rápido. Y ahí van a ver que va a haber un flujo social. Y ahí literalmente van a pasar horas, los minutos rápido. Porque están interesados ambos en la conversación. Cuando tú termines esa conversación, esa persona se va a quedar pensando en la conversación que tenía. Esa persona va a creer como que ese pensamiento como que, coño, tú me caes bien. Coño, esta persona, yo le puedo dar mi confianza. Eso es lo poderoso que a una persona cuando va a fondo y te enfocas en la otra persona. Y no eres tú hablando de lo que tú eres solamente. Porque la persona puede entrar en interés sobre lo que tú eres o lo que tú tienes. Y tú lo contestas como tú eres. Y eso es otra cosa más importante. Siempre sé tú mientras estás contestando preguntas. Siempre no venga a ponerte muy... no te pongas cerrado porque eso se le pega a la otra persona y va a ser cerrada contigo. Tú tienes que estar abierto con esa persona si la estás conociendo por primera vez. Como literalmente si estás creando una nueva amistad, tú no puedes estar cerrado como que te preguntan algo y dices sí. Y ya. Eso, estás matando la conversación. Ahí mismo. ¿Y cómo practicamos esto? Una. Yo sé que te pueden decir, que eres raro, eres loco. Pero hablando contigo mismo. Lo que es la meditación ayuda bastante en estar en el presente con la persona que le estás hablando. Eso ayuda bastante. Y otra, la más incómoda para las personas que son introvertidas o tienen ansiedad social. Hay que hablarle a extraños. Haz una conversación con cualquier persona. Eso es lo que en verdad te va a pulir. Te va a ayudar bastante para seguir mejorando ese flujo social que tú tienes con las personas. Pero también tienes que tener pendiente en esas personas que te están cortando las palabras todo el tiempo, te están poniendo bien seco. Pues esas personas, pues tú ya sabes que tú no encajas con esas personas. Porque te están cortando la conversación como que ya vete, en otras palabras. Tienes que saber qué conversaciones hacer dependiendo del ambiente. Si estás en la universidad, si estás en plaza, si estás en el cine, si estás en una fila, si estás en el gym. Hay diferentes conversaciones que se pueden hacer dependiendo del área. Y tú tienes que identificar eso. Por ejemplo, en el gym, tú puedes hablar de como que, ¿qué estás haciendo hoy?
Ah, estás haciendo upper body. Ah, ok. Yo puedo hacer ejercicio contigo. Por ejemplo, si no estás haciendo ejercicio con alguien y quieres implementarte con otra persona. Ahí pues tú le preguntas, ¿cuántas veces vas a la semana? Empieza a preguntarle, ¿cuánto tiempo tú llevas en el gym? Y ahí va, stacking. Seguir hablando una conversación literalmente que te va a beneficiar a ti y a él, porque están hablando sobre algo que ambos están haciendo. Están yendo al gym para mejorar su vida, mejorar su físico, específicamente. Y pues, solamente tienes que saber, yo estoy en este ambiente, estas son las preguntas que te puedes hacer. A la universidad, ¿cuál año tú estás? ¿Qué estás estudiando? Rápido. ¿Cuándo tienes clases? ¿Qué clases te gustan más? ¿Cómo te está yendo? Cosas así, simple. No tienes que, no tienes que literalmente matarte por preguntar una pregunta bien wow. Solamente tienes que hablarle a la persona, ser humano. Preguntar cualquier cosa. Obviamente no te vayas no te vayas muy out of pocket. Pues ya sabes. Lo único que tienes que hacer para estar en un flujo social o ser más sociable es enfocarte en la otra persona. Deja que la persona habla, tú escuchas. Las mejores conversaciones es cuando tú escuchas. Escucha, y con eso que tú escuchaste, tú hablas después que la persona termine de hablar. Así tú vas a seguir totalmente con el flujo, poco a poco. Tú conoces a la persona, hay una conversación bien larga que no sabes cuánto tiempo ha pasado, pero ya llevas bastante tiempo hablando y ambos se encuentran interesantes. Y así es que se pueden hacer amistades. Esa persona que te atrae, hay un interés porque te conoce, sabe cómo eres tú. Y muestra confianza en ti mismo cuando tú empiezas la conversación. Eso es muy importante. Pero sí, ya saben, vamos a ser different, vamos a ser diferentes, vamos a ser nosotros mismos, vamos a meter mano, vamos a seguir mejorando. Y ya saben, si quieren mejorar esto, la mejor manera posible es interactuando con personas que no conocemos, no extraños. Vamos a hacer conversaciones con cualquier persona. Tú sabes, el viejito ese que siempre te habla de la nada, haciéndote una conversación. Vamos a hacer eso. Porque no tiene nada de malo hablar. Somos humanos, para eso estamos. Vamos para interactuar con más personas. Y quién sabe, vas a encontrar ese mejor amigo, mejor amiga. El amor de tu vida. O simplemente una persona con quien estar, un compañero. Así que pongan eso en mente y vayan, hablan a todo el mundo ahí. Bueno.